El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. Aquí comienza otro capítulo de Más Informes. En la noche de hoy, en Más Informes, la segunda parte de trasplantes de riñón, la evolución de las ciencias médicas en nuestro país con relación a este tema. Estaremos recordando la independencia norteamericana y su proyección histórica. Además, estaremos analizando algo que se ha vuelto polémico: el funcionamiento de círculos autocancelados, sus ventajas, desventajas, los peligros que hay detrás y sobre todo la falta de control sobre los mismos. Esto y más en el 13, en la red privada de comunicación y en Más Informes. En nuestro anterior programa hablábamos de una solución para el enfermo renal crónico, la hemodiálisis. Tratamiento costoso, molesto y desgastante, pues el paciente se debe dializar por lo menos 3 veces a la semana durante 4 horas en cada sesión. La otra solución es un trasplante renal que tiene sus dificultades y altos costos, pero permite al enfermo vivir normalmente y sin depender, si todo sale bien, de una máquina que le sustente la vida. La vida de quien se debe dializar constantemente es muy difícil. Por ello se recurre al trasplante renal como medio de mejorar la existencia del paciente. El trasplante de riñón se efectúa en aquellos pacientes que ya han perdido totalmente la función de los riñones. O sea que se determina si esa función del riñón, que es la de filtrar la sangre, funciona en forma insuficiente ya definitivamente para el paciente. Porque hay algunos pacientes que pierden la función renal en forma temporal. Hasta 1985, los que podían pagar un trasplante renal iban a San Pablo. Pero luego un equipo médico paraguayo comenzó a hacer la operación, abriendo la esperanza a mucha gente, y el primer trasplante de riñón se realizó en la sala 10 del Hospital de Clínicas. En los años 78 y 79 se formó un equipo médico quirúrgico que comenzó a trabajar en cirugía experimental. Primero en animales. Se crearon laboratorios y se siguió un protocolo de investigación. Empezamos a trabajar en modelos animales. Posteriormente me tocó, en suerte, ir becado a Francia, donde pude especializarme en la disciplina de trasplante, aparte de la de urología general. Y en el 85, un mes después de mi regreso, hicimos el primer trasplante, que ahora se conmemora, va a ser 10 años.
que se hizo el primer trasplante con éxito acá en el Paraguay. Los médicos paraguayos que realizan trasplantes de riñón en su gran mayoría se especializaron afuera, en el exterior. El caso de los cirujanos vasculares en Estados Unidos, los urólogos en Estados Unidos y Francia. Tenemos el caso de una inmunoterapeuta que se especializó en París, Francia, de una inmunóloga que hizo lo propio en México y de un nefrólogo que acentuó su carrera en Inglaterra y Estados Unidos. En nuestro país hay 2 equipos médicos para trasplantes de riñón. Uno, el del IPS, y otro liderado por el doctor Wilson Martínez de la Sociedad de Nefrología del Paraguay. Un factor fundamental en el trasplante de riñón es el donante. Existen 2 tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. Se prefiere al donante vivo, pues la situación se puede controlar mejor, se la puede manejar mejor y los resultados son mucho más positivos. Si un paciente necesita un órgano, un riñón, tiene 2 opciones. Lo consigue a través de un donante, que puede ser un donante vivo o un donante cadavérico. El donante vivo puede ser relacionado, es decir, de familiares, o de donante o no relacionado, por ejemplo, una esposa al esposo o viceversa, ¿no? O un amigo. Y donantes cadavéricos, es decir, una persona que fallece, que tiene muerte cerebral. Técnicamente es preferible comenzar a trabajar con donantes vivos, técnicamente. Se organiza mejor el grupo, se trabaja sobre horarios preestablecidos, se tienen mejores condiciones generales de preparación del paciente y se trabaja con mucha seguridad. La donación es totalmente espontánea y no reditúa ningún beneficio económico al donante vivo. Por tanto, es un acto de amor muy loable y altruista. Los riñones no se consiguen a través de dinero. Por lo menos la unidad de trasplante renal está en contra de esa práctica. Nosotros no aceptamos comprar o vender riñones a pacientes. La donación es un regalo de vida. Es un acto de amor. Más informes. A pesar de que hay personas que todavía se resisten a la idea de donar un órgano, hay otras que con mucha generosidad están dispuestas a hacerlo. Hubo ejemplos, hay casos como estos. A mí me nació esta idea, ¿verdad?, de donar algo que yo tenga y le va a ser útil a otra persona. No específicamente, ¿verdad?, en los riñones. También quería, ¿verdad?, donar algo más, si va a ser útil y poder, ¿verdad?, quedarme yo otra vez útil. Y para mí, donar un riñón me fue algo maravilloso y algo que siempre le pedí al Señor, al Espíritu Santo, de que ¿qué puedo hacer por la persona de carencia? Entonces decidí donar mi riñón. Si alguien quiere donar su riñón, yo le digo que le puede dar porque para salvar una vida. ¿Y cómo queda una persona que donó un riñón para que otra viva? Solamente cuando miro el corte de la cirugía me doy cuenta de que me habían sacado un riñón. De lo contrario, no siento en absolutamente nada. Un ejemplo de generosidad es el que brindó Ramón Osorio, quien donó un riñón a su propio hermano Blas para que éste siga viviendo normalmente. La operación se realizó el 23 de marzo de 1993 y hoy
Blas sigue trabajando sin ningún problema y sigue viviendo sin molestia alguna. Solamente le pido a la persona que va a donar que lo haga espontánea, que no tenga miedo. Que acá en el Paraguay hay muchísimos médicos buenos, capaces. Está el doctor Wilson Martínez, el nefrólogo, y su equipo, Rubén Cañiza, el doctor Codas, el urólogo. Son las personas que a mí me atendieron en el Sanatorio Migones. Que no tengan miedo y que donen sin problema, que no piensen que van a recibir algo. Lo que la persona que donan hace un gesto que solamente Dios le va a compensar. Los riñones de un donante cadavérico deben ser trasplantados como máximo 48 horas después de su extirpación, pues pueden presentarse dificultades. Casos similares a estos comenzaron a generarse en 1992 aquí en nuestro país, con riñones de un donante fallecido, el caso de un médico. Los donantes cadavéricos aportan sus 2 riñones, por lo tanto, pueden salvar 2 vidas. Para que exista un apoyo de parte de la población en general, a través de unas campañas de educación, de tal modo que exista un paciente con un traumatismo cráneoencefálico y una muerte cerebral, ese paciente sea capaz de donar sus riñones y otros órganos de tal modo de salvar 2 vidas. Vale la pena hacer un llamado a la población, a los parientes de pacientes que tienen muerte cerebral bien determinada, generalmente gente joven, que pueden donar o pueden autorizar que se extraigan los riñones. Una vez conseguido el riñón y hecho los estudios de compatibilidad del órgano donante con el organismo del paciente, viene otro problema bastante sustancial en este tema: el alto costo de la operación. Un trasplante renal es costoso, al menos en el primer año, porque no es implantarle el órgano al paciente y después de darlo de alta a los 15 días o a un mes. Existe toda una serie de controles que se tiene que estar realizando en el hombre, en el paciente. Hubiéramos podido hacer más, porque nos vimos limitados única y exclusivamente por el aspecto económico, el costo de lo que implica el trasplante de riñón. La DIVEN tiene un programa de apoyo a los trasplantes de riñón de personas de escasos recursos. Nosotros hemos hecho un convenio con 2 equipos multidisciplinarios encargados de realizar dichos trasplantes y hemos acordado un precio razonable en virtud de los costos de cada cirugía, y nos significaba 15 millones de guaraníes por cada cirugía. Ese era el valor más o menos que cada cirugía a un costo real significaba para los pacientes de escasos recursos. La DIVEN hoy tiene problemas para continuar apoyando el programa de trasplantes de riñón para personas sin posibilidades económicas, pues sus recursos son cada vez más escasos. Sin embargo, acordó con el Hospital Nacional pagar trasplantes a personas insolventes, pero el programa en sí ha disminuido su ayuda. El trasplante de riñón no concluye en el acto quirúrgico en sí. Sobreviene luego un periodo de observación ante la latente posibilidad de un rechazo. El rechazo crónico en un paciente lleva a una supervivencia de ese primer riñón trasplantado normalmente de 10 a 12 años, y a los 10 a 12 años precisa nuevamente un nuevo trasplante. Un paciente que ha recibido un trasplante en el Paraguay tiene excelentes perspectivas de vida, pero es necesario separar la sobrevida del paciente de la sobrevida del órgano. Una persona puede someterse hasta 4 trasplantes de riñón a lo largo de su vida. En nuestro país hay infraestructura tecnológica y humana para realizar trasplantes de riñón. Los resultados hasta ahora fueron muy buenos y muchos compatriotas siguen viviendo mediante esta técnica quirúrgica. Del grupo de 30 trasplantes hechos desde 1990 al 94, de ese grupo de 30 tenemos 22 pacientes
vivos con sus riñones funcionantes, con los trasplantes andando. 22 de 30. Tenemos 3 pacientes que rechazaron los riñones trasplantados, pero esos pacientes están vivos. Y tenemos 4 pacientes fallecidos. Cuanto a infraestructura, material, recursos humanos, recursos edilicios, recursos materiales, estamos a la altura de cualquier otro lugar. Pero chocamos con el déficit económico para poder efectivizar, llevar a cabo todo lo que implica el trasplante de órganos. La salud en nuestro país es un problema muy grave. Hay escasos recursos para atender sobre todo a los pobres. Sin embargo, hay médicos y hay voluntad para sobrellevar todo esto y seguir dando esperanzas a nuestros compatriotas. En este caso, a los enfermos renales a través de una operación que es ni más ni menos un trasplante de vida. En pocos minutos continúa más informes aquí en el 13 luego de la pausa con los temas destinados para esta noche. Estaremos recordando el 4 de julio, Independencia Norteamericana, e invitamos al señor embajador de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Robert Service, a que dialogue con nosotros, comparta por algunos minutos una charla franca, amena, interesante, que yo sé que ustedes no se la querrán perder. Todo esto llega después de la pausa en Más Informes. Regresando con más informes en el 13, hoy es 4 de julio. Se cumple un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos de América, acontecimiento de gran trascendencia histórica. Los peregrinos que abordaban el Mayflower a inicios del siglo XVII en busca de una tierra donde vivir su fe libremente ignoraban por completo las grandiosas consecuencias de ese acto. Daría nacimiento a una gran nación, cuna y refugio de todas las libertades. Iban a fundar los Estados Unidos de América. El extraordinario crecimiento económico de las 13 colonias inglesas se vio limitado por las restricciones monopólicas del comercio metropolitano, dando origen a la Guerra de Independencia. Y el 4 de julio de 1776, el Acta de Independencia escrita por Thomas Jefferson era aprobada por el Congreso de las 13 colonias. Nacía la primera nación del Nuevo Mundo, el país destinado a convertirse en la primera potencia económica del planeta. Gran Bretaña capitula ante la ofensiva militar norteamericana y en 1787 los grandes principios rusonianos de libertad, igualdad y fraternidad se plasmaban por vez primera en una constitución. 7 breves artículos y algunas enmiendas posteriores permitieron a los ciudadanos norteamericanos disfrutar de sus derechos y libertades a lo largo de 2 siglos. Benjamin Franklin y George Washington lograron congeniar en esa constitución,
modelos de todas las leyes fundamentales americanas, la autonomía deseada por los estados con la necesidad de un poder. El preámbulo de la Constitución define sus ambiciosos objetivos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. La conquista del oeste, la compra de extensos territorios y las guerras permiten a los Estados Unidos ocupar hoy más de 9 millones de kilómetros cuadrados, desde el Massachusetts Atlántico hasta el Golfo de California. Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de alimentos, la primera potencia industrial, el centro financiero más importante del orbe. Es también la nación donde se han fundido miles de naciones, la que supo adoptar como suyos a ciudadanos de todas las regiones del mundo. Gracias al extraordinario flujo migratorio europeo y asiático, Estados Unidos tenía ya a comienzos de este siglo 100 millones de habitantes. Italianos, japoneses, hispanoamericanos, griegos, suecos, árabes, filipinos, una nación que supo integrar en su seno a gente de todas las culturas. La diversidad de sus orígenes étnicos generó en varias ocasiones duros enfrentamientos, desde la cruenta guerra de secesión que terminó con la esclavitud de los negros. Estados Unidos sigue buscando afanosamente su unidad en la diversidad. Martin Luther King, el apóstol de la no violencia, pagó con su vida la utopía de una sociedad sin violencias, discriminaciones, sin racismo. Pero los conflictos son también exteriores. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos asumió el control político y militar del mundo. Los Estados Unidos de América participaron directa o indirectamente en múltiples conflictos internacionales. Su poderío militar se exhibió en Corea, Cuba, Vietnam, el conflicto de Medio Oriente, Irán, Afganistán y recientemente en Irak. El despliegue tecnológico norteamericano apuntó rápidamente al espacio. El astronauta norteamericano Neil Armstrong, a bordo del Apolo 11, pisaba por primera vez nuestro satélite lunar. En 1969, la humanidad avanzó siglos en un día. Más informes. La primera nación en plasmar constitucionalmente el principio de la libertad en el Nuevo Mundo es hoy, 2 siglos más tarde, la nación más poderosa de la Tierra. Saludamos al pueblo de los Estados Unidos de América en este día grande para ellos, memorable para la humanidad. Y a propósito del 4 de julio, tenemos el gusto de contar hoy en nuestros estudios con el embajador norteamericano, el señor Robert Service. Buenas noches, señor embajador, ¿cómo está? Buenas noches, es un placer para mí también estar aquí. ¿Qué imagen tenía usted del Paraguay antes de venir aquí a nuestro país, señor embajador? Bueno, yo sabía que era un país muy especial por motivos de la historia, de su geografía, por su mezcla de étnica y lingüística. Y también sabía que había tardado en llegar a la democracia y a la modernización económica. Lo que no me sorprendió, pero me interesaba mucho, era que muchos de los norteamericanos que habían visitado o conocían algo del Paraguay tenían una gran simpatía para este país. ¿Y lo que vio aquí ha variado esa imagen, embajador? Bueno, sí, lo que cambió realmente es que usted sabe que
las ideas que tienen los extranjeros del Paraguay, los que viven afuera o pasan aquí ligeramente, a veces son un poco folclóricas y un poco pasado de moda. Entonces lo que me impresionó y que lo importante de estar aquí trabajando y conociendo diariamente es los progresos y los avances que ha hecho el país en los años recientes, que es un país que ya está moviéndose. ¿Cómo están las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos, embajador? Yo diría que son buenas. Hay muchos puntos de concordancia entre mi país y el Paraguay y entre nuestros gobiernos. Y tenemos un programa de cooperación bastante fuerte que, bueno, data atrás muchos años. No sé si todos los paraguayos saben, pero comenzamos trabajando gobierno a gobierno en, bueno, los fines de los años 30 y durante muchas décadas tenemos un papel muy, muy importante aquí. Eso continúa en ayudando en cooperación y construcción durante una época, el aeropuerto, algunos de los caminos, hospitales, escuelas y todo eso. ¿Y cuáles son aquellos puntos conflictivos de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Estados Unidos? Bueno, yo le diría que probablemente los más conflictivos todavía son la lucha contra el narcótico y la piratería que existe todavía, la piratería de patentes a veces o de marcas registradas. Y los dos son vinculados en parte a corrupción. Y hay que luchar contra ellos, bueno, con un poder judicial sano y fuerte y con sistemas de investigación y de información que pueden llevar las pruebas necesarias para procesar los delincuentes. ¿Son fáciles de superar esos aspectos conflictivos, embajador? Bueno, no y sí, realmente es la respuesta a eso. Yo no lo veo que es tan difícil y hasta ahora y la realidad están haciendo aquí pasos importantes para mejorar, sanear, para hacer fuerte el poder judicial. Eso es muy importante. Y la otra es crear y fortalecer los servicios de investigación. Y no es difícil hacer esas cosas y nosotros podemos prestar asistencia técnica como puedan hacerlo otros países también. A veces una investigación necesita tiempo y mucho trabajo, pero no es difícil en sí mismo. Lo que siempre se comenta y mucho últimamente, lo del narcotráfico en Paraguay, es un capítulo muy especial al parecer para los Estados Unidos. ¿Es realmente nuestro país un peligro para el suyo, embajador? Bueno, si me permite, yo cambiaría la pregunta un poco. Yo creo que el narcotráfico es un peligro para todos nosotros. Y no solamente para mi país, pero para el Paraguay, para los otros países del mundo y de la región. Y a un punto tal vez es más peligroso para un país como Paraguay, que no es muy grande, y también que tiene algunas instituciones que todavía son frágiles, vamos a decir, que para nosotros. Es una cosa que tenemos que luchar contra conjuntamente y con mucha dedicación y fuerza. Y si lo hacemos, entonces podemos acabar o por lo menos disminuir en gran escala ese tráfico. ¿Por qué el Paraguay siempre está con riesgo de ingresar a esa famosa lista negra de los Estados Unidos? Bueno, ojalá que no siempre tiene ese riesgo. Lo importante es que el Paraguay tenga no solamente un poder judicial sano y fuerte, que yo ya dije, pero que también tiene esos servicios de investigación e información que conducen al procesamiento de los inculpados. Y yo no lo veo que eso es muy difícil, entonces yo espero que el Paraguay pueda salir de cualquier peligro de esa lista negra, llamado lista negra. Lo que se comenta y se comentó últimamente, ¿qué saldo ha dejado el sistema de entrega vigilada realizado con apoyo de agentes de la DEA y con el conocimiento, claro, aparente de la Embajada de Estados Unidos?
Bueno, el saldo en el sentido de los resultados. Yo creo que es siempre positivo si la entrega vigilada, controlada, está hecho de una manera correcta. Han habido varios casos aquí con la cooperación estrecha de mi gobierno con el gobierno de Paraguay, que han resultado en arrestos en los Estados Unidos y en otros lugares. Y eso es un saldo muy positivo. Eso, yo no sé si todo el mundo sabe, pero eso es, la idea de entregas controladas es reconocida por convenciones de las Naciones Unidas, a lo cual han firmado Paraguay, los Estados Unidos y muchos otros países. Es un aspecto muy importante, un elemento, una herramienta muy, muy importante en la lucha contra los narcóticos. La Comisión Bicameral de Investigación entiende que la entrega controlada sirvió para la realización de hechos irregulares, con beneficios económicos para sus autores, incluidos los agentes de la DEA. ¿Es cierto eso, embajador? No, es absolutamente falso eso. Con respecto a los agentes norteamericanos aquí. Y de nuestra información, yo lo dudo mucho con respecto a otra gente aquí. Como le dije, estamos, que yo sepa, trabajando en operaciones combinadas. Y que nuestra información es que eran llevadas a cabo en una manera correcta. Nuestra información. El diputado Luis Alberto Mauro dijo que a raíz de la muerte del general Rosa Rodríguez y la participación que pudieron tener agentes de la DEA en ese atentado, usted debiera ser declarado persona no grata. ¿Tiene algún comentario al respecto, embajador? Sí, bueno, yo no sé francamente de dónde viene la información que tienen los miembros de la CBI. Mi impresión es que están escuchando y dando demasiado, dando algo sería demasiado, importancia y credibilidad a información que estoy seguro que no es correcto. Eso, usted sabe que cuando trata de montar un servicio de información e investigaciones, hay que buscar los hombres honestos y lo más honestos posibles. Y yo creo que eso creó problemas con gente que tal vez no eran honestos, que ellos no podían hacer lo que habían acostumbrado a hacer. Entonces eso creó una atmósfera de acusaciones que son falsas. Y no solamente falsas contra nuestra gente, que yo confío completamente en ellos, pero yo creo también falsos contra paraguayos. Y yo creo que es muy injusto. Y es algo que los paraguayos de buena fe y de buena información debe decir, bueno, eso basta, porque no hay la prueba para las acusaciones que están haciendo ahora y que eso daña a la gente. Y ese teléfono pudo haber sido del diputado Mauro a propósito. Yendo a la situación actual del Paraguay, ¿cómo ve usted esta etapa de transición democrática, embajador? Bueno, con optimismo. No, yo creo que el Paraguay y los gobiernos paraguayos, y cuando hablo de los gobiernos no hablo solamente de los presidentes, pero también de los líderes del Congreso, han tomado muchos pasos importantes desde 89. Claro que hay cosas para hacer todavía, hay muchas leyes que tienen que ser reeditadas, renovadas. Es necesario vivir y acostumbrarse a la democracia. Eso lleva tiempo, pero yo no soy un optimista en el progreso que ha hecho y va a hacer todavía el Paraguay. A su criterio, ¿podrían existir o existen problemas actuales que impidan o dificulten esta transición? Bueno, para mí lo más importante es la corrupción. Y cuando yo hablo de la corrupción, no hablo solamente de algunos pocos ricos tal vez que reciben mucho dinero, pero la corrupción existe a todos niveles de una sociedad, y no solamente aquí, pero afuera. Y hay gente que no resisten la tentación de involucrarse en eso. Y eso es
Bueno, eso puede dañar el sistema político, puede tener repercusiones malas con la economía. Entonces es un peligro que cualquier país tiene que luchar contra eso para reducir la corrupción al máximo posible. Y en el caso de un país como Paraguay, que está buscando la inversión de afuera, entonces es muy importante que tenga éxito en eso. Si un inversionista norteamericano le preguntara si puede invertir en el Paraguay, ¿qué le aconsejaría a usted? Bueno, yo les aconsejaría que busquen un buen abogado primero, tal vez, un concejal que van a explicarles la realidad del Paraguay, que entiendan las leyes, tal vez que busquen socios confiables paraguayos, pero que vengan aquí y que miren y consideren a Paraguay como un lugar apto para la inversión. Que yo espero realmente que vengan aquí, que van a invertir aquí. Su antecesor John Glassman tuvo ciertos problemas de relacionamiento. ¿Esos efectos los sintió usted en su trabajo o no, embajador? No, realmente. Los paraguayos, yo creo, aceptan a mí como soy, ni mejor ni peor que otro embajador que ha llegado aquí. Entonces no ha sido un problema realmente, ni un beneficio. Yo soy quien soy. ¿Existe algo que usted querría hacer por mejorar el relacionamiento paraguayo-norteamericano y no puede, embajador? Bueno, yo creo que es temprano todavía para decir que no puedo. No, pero lo que quiero hacer no es tan difícil, vamos a decir. Lo que quiero hacer es que mi país y mi pueblo ayuden al Paraguay a democratizarse todavía más, a modernizarse todavía más. Y espero también que cuando salgo de aquí que habrá un mejor entendimiento en mi país del Paraguay y de lo que es el nuevo Paraguay, no solamente lo del Paraguay viejo. Yendo al campo internacional, ¿cree que se justifica todavía el bloqueo norteamericano a Cuba, embajador? Bueno, supongo que refiere al embargo, porque no hay un bloqueo, hay un embargo. No, yo creo que, bueno, el embargo fue puesto para ayudar a la restauración de la democracia en Cuba. Y eso, a nuestro juicio, es conforme con el deseo de la gran mayoría de los cubanos, que ellos quieren compartir los mismos derechos políticos y civiles que tengan todos los otros pueblos del hemisferio. Hasta ahora no ha habido progreso en ese sentido y entonces se justifica, en mi opinión, el embargo. ¿Y sigue siendo Fidel Castro un peligro para los Estados Unidos luego de 35 años? No, a mi juicio nunca fue. Pero no es por eso que tenemos el embargo, es por el otro motivo que le expliqué. Y finalmente, el motivo de nuestra reunión de esta noche aquí en nuestro set de televisión, embajador, el 4 de julio. A propósito, ¿tiene esta fecha un significado histórico para el mundo? Sí, sin duda. No, la importancia de nuestra revolución es que fue la primera vez en la historia moderna, por lo menos, en la cual fueron dados a todos los ciudadanos derechos iguales en la política. Antes de eso había, bueno, pasos hacia la democracia en varios países de Europa principalmente, pero con separación de la población en grupos. Y la nobleza, que incluía también al clero a veces, tenía más poderes, más privilegios que personas más humildes. Y nuestra Constitución, bueno, nuestra Declaración de Independencia, dice que all men are created equal. Y eso es la frase crítica en eso. Y desde entonces, todo el mundo que es democrático ha aceptado esa definición de los derechos políticos. Y claro, en nuestro caso, hemos pasado los 200 años desde entonces perfeccionando ese concepto. Entonces los derechos pertenecen no solamente
a los hombres, sino también a las mujeres, y no solamente a los blancos, sino también a los negros y otras minorías. Y es en un sentido una revolución permanente. Realmente un placer, embajador, de haberlo tenido aquí con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias. El embajador Service descalifica así las acusaciones de la CBI contra la DEA y la embajada norteamericana en el tema del tráfico de drogas en el Paraguay. Y a propósito, en minutos más informes, entrevista en forma exclusiva aquí en nuestros estudios al ex agente de la SENAD, Miguel Ángel Berni, quien ya conoce al individuo contratado para liquidarlo definitivamente. Más informes. Más informes. Regresando y en la última parte de Más Informes, y en su periplo internacional, esta producción estuvo en Canadá y hoy les ofrece una pequeña semblanza de este país de invierno frío y creatividad muy caliente. El Canadá presenta una peculiaridad sumamente llamativa. Es un país multicultural. El inglés y el francés son idiomas oficiales. El 61% de los canadienses tiene como lengua materna el inglés, mientras el 24% se maneja en lengua francesa. En 1608, Samuel Champlain se estableció en la que hoy es Quebec, capital de la Canadá francesa. En 1610, Henry Hudson comenzó otra gran aventura, esa aventura inglesa en esas tierras. En 1971, el gobierno anunció una política de multiculturalismo. La pluralidad cultural es la esencia de la identidad canadiense, tanto que en 1989 se creó una Secretaría de Estado sumamente curiosa, el Ministerio de Multiculturalismo. Increíble Canadá, una de las 7 potencias económicas del mundo, y Más Informes estará hablando en sucesivos capítulos más profundamente acerca de este país apasionante. Muy bien, habíamos preparado para esta noche también un amplio informe sobre los círculos de autocancelado, pero el tiempo nos exige que pospongamos este importante tema para la siguiente semana, pues ahora Más Informes les presenta en forma exclusiva una amplia entrevista con uno de los personajes más controvertidos de la lucha antinarcóticos, el ex agente de la SENAD, Miguel Ángel Berni, quien nos estará hablando del tenebroso mundo de las drogas y sus protagonistas, y de las graves acusaciones que pesan sobre él en el caso del asesinato del general Rosa Rodríguez. Buenas noches, señor Berni. Igualmente, es la primera vez que tengo la oportunidad de salir a la televisión para explicar unas cosas que... Hay un tema controvertido del cual se habla mucho con relación al asunto de las drogas, las entregas vigiladas. Y hay serias sospechas sobre estas entregas vigiladas. ¿Realmente eran eso o como se piensa una forma de corrupción de los agentes antinarcóticos y otros grandes narcotraficantes del país? La entrega controlada es un sistema que se usa en todo el mundo para poder destruir a los productores y a los distribuidores y financistas del narcotráfico. En el país se ha usado como tránsito, usando la Convención de Naciones Unidas del 88, en donde se tuvo la posibilidad de destruir grandes redes que operaban desde Bolivia a Estados Unidos. Entonces fue siempre de acuerdo a la ley, y con la ley 1340, el artículo 59,
el inciso E, donde explicaba perfectamente de cómo se podían realizar. En ningún momento esas drogas fueron desviadas ni han tenido otro destino. La entrega controlada se hizo de gobierno a gobierno y se hizo con objetivos claros y estaban bien instauradas dentro de todo el sistema que se trabajó. Se acusa a los agentes de la DEA y a los agentes antinarcóticos de quedarse con parte de las drogas. ¿Es cierto eso? Eso es totalmente falso. Los agentes de la droga, los agentes que trabajan contra la droga no se quedan con ningún gramo, porque uno está trabajando contra este flagelo sabiendo que la lucha es desigual, sabiendo que los dólares del narcotráfico son mucho más poderosos que los dólares de la represión. Pero los que trabajamos en este trabajo sabemos que estamos muy imbuidos de una mística y de una conciencia de que no debemos hacer eso, y nunca jamás se hizo en este país, y en las operaciones que yo he participado no han ocurrido eso. A usted se los indica como el niño mimado de la DEA. A propósito, ¿trabajaba independientemente del grupo del general Rosa Rodríguez? Jamás nosotros hemos sido considerados niños mimados por nadie, porque nosotros trabajamos con los americanos de igual a igual, trabajamos con los americanos, no para los americanos. Si yo he trabajado con ellos, he trabajado como enlace, dispuesto por el gobierno nacional a nivel de Paraguay. Hemos trabajado de igual a igual, en condiciones igualitarias, en donde hemos hablado sobre situaciones, hemos discutido planes y hemos solucionado problemas dentro del territorio. Nosotros no podemos considerarnos niños mimados. Los americanos vienen a trabajar, dejan su país, ellos buscan, sí, en América Latina y en el mundo cuando salen, buscar gente capaz, gente honesta, gente que quiera luchar y que tenga una mística. En el caso del asesinato del general Rosa Rodríguez, ¿por qué lo demoraron a usted poco tiempo después de lo sucedido? Me demoraron en esa unidad militar después del asesinato de general Rosa Rodríguez por la sencilla razón de que el director de la DINAR emitió un juicio diciendo de que los sospechosos principales éramos nosotros. Entonces fuimos demorados, y desde el momento que se aclararon todas esas cosas, fuimos demorados por orden del presidente de la República, y estábamos en carácter de demorado por nuestra seguridad. ¿Quién era en ese entonces el director de la DINAR? En ese momento el director de la DINAR era el comisario Publio Fretes, ¿verdad? Ellos llevaron una información muy tendenciosa, en donde el objetivo de ellos era ubicarnos dentro de la seguidilla de intrigas que estaban haciendo llover sobre nosotros, y hemos demostrado tajantemente de que no teníamos ningún tipo de compromiso con los sucesos que ocurrió en octubre. ¿Por qué esas intrigas? Y esas intrigas siempre se realizaban por varias razones. Como nosotros habíamos tenido un altercado, una oportunidad, ellos seguían trabajando en base a intrigas, pero hablando con él siempre usaba el doble discurso, a raíz de problemas que tuvimos por cuestiones de trabajo. Otro asunto sobre el cual mucho se comentó acerca del caso del general Rosa Rodríguez fue el famoso maletín. ¿Por qué los americanos y usted se interesaron en demasía por ese maletín? Los investigadores, que para mí no son investigadores, más bien intrigadores, están tratando de hacer resaltar el problema del maletín. ¿Y quiénes son los intrigadores? Y son los hombres que llevan a cargo la investigación, ¿verdad? Tratan entonces de llevar agua a su molino, tratando de atacar al organismo internacional de la lucha contra la droga, para poder de esa forma demostrar de sus supuestas ideas, ¿verdad? Pero en ningún momento el maletín, desde mi punto de vista, tenía nada secreto, pues si tenía algo secreto, le iba a entregar y el general iba a tener en sus manos, ¿no? Iba a dejar para volver a retirar luego. De su largo transitar sobre este tema, también se puede deducir que usted conoce bastante acerca de los principales narcotraficantes. ¿Podría usted citar algunos nombres? Bueno, cuando uno trabaja en la lucha antidroga tiene que estar decidido a todo, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado honestamente y hemos desarticulado varias redes de narcotraficantes, ya sean nacionales o internacionales. Y le puedo citar en mente lo que me viene, por ejemplo, el caso de Lubetich, con los jabones de coco, que fue a Bélgica, que salió de acá. Podemos citar el caso de Roberto Paredes Acevedo, 268 kilos de cocaína, que tenía conexión con el cartel de Cali, que estaba con Policarpo Rojas.
le hemos detenido a Gringo González, a los hermanos Vázquez, en fin, a mucha gente que están, a Marcelino Colmán, que estaba con problemas, es decir, muchos traficantes han caído en el Paraguay. ¿Y aquellos famosos peces gordos que aún gozan de libertad? Los peces gordos. Y los peces gordos existen, mientras haya droga van a existir peces gordos, ¿verdad? Pero si alguna vez llegamos a entrar otra vez, podemos agarrarle a esos peces gordos. Pero nombres, necesitamos nombres. No, lo que pasa es que yo no puedo caer en el mismo error de emitir juicios sin tener las pruebas necesarias, porque el trabajo de investigación es bien consciente, uno tiene que ser bien consciente. Nosotros no podemos etiquetar ni rotular de traficante a nadie hasta el momento que tengamos la evidencia necesaria. Por eso es que debemos de mentalizar a la nueva gente que está trabajando en la lucha ahora, de que ellos trabajen con mucho tecnicismo y que trabajen de la manera científica, de que no se pueda rotular a nadie para que de esta forma le pongamos un mote innecesario a la gente que no es. Pero a través de tantos años de trabajo usted debe saber algunos datos ciertos. No podemos llegar hasta el número 1 porque los números 1 no tocan la mercadería. Los números 1 solamente bajan hasta, tienen sus elementos y esos elementos cuando caen nunca jamás comentan los nombres, los apellidos, las situaciones que se encuentran, porque ellos saben que si no le delatan a su jefe, no tendrán un buen pasar en la cárcel y su familia tendrá que comer mientras él esté allí. Hay quienes señalan que usted mismo puede estar involucrado en ciertos sectores del narcotráfico. ¿Sabe usted eso? Y ustedes saben de que el SIDA ataca directamente a la defensa. Y cuando uno está en la represión y no tiene precio y ha actuado y ha destruido la mayor cantidad de droga y ha entregado toda su vida en la lucha por el ideal que uno cree, entonces ese es el ataque que la gente da. Nosotros, mi grupo, jamás ha estado vinculado, ni va a estar vinculado, ahora que ya estoy fuera, ¿verdad?, con el tráfico de droga. La Comisión Bicameral de Investigación lo acusa directamente a usted. ¿Qué opinión le merece esto? No, la Comisión Bicameral lo que tiene es informaciones, no son acusaciones, porque si eran acusaciones, ellos ya lo hubiesen llevado al juzgado y nos estarían procesando. Esas informaciones las llevan gente interesada, gente que está interesada en destruirnos por A o B motivo. Con relación a la muerte del general Rosa Rodríguez, se los indica a usted como uno de sus autores, se habla inclusive de complot. Bueno, sobre los sucesos de octubre, lo que yo puedo decir es de que no solo se me sindican en 7 partes, 7 a 8 partes, ¿verdad? Me sindican que el domingo estuve yo en la camioneta con el capitán, que el domingo de noche estuve en el pádel, que la escopeta era mía, que el pasamontaña era mía, que el cabello era de Bernie, que, en fin, todas esas cuestiones que me ponen en sí, pero solamente son intrigas, son ideas descabelladas que tratan de unir para tratar de desacreditar el tiempo de lucha que tuvimos dentro de la capital y del interior de la República. Su silencio acerca de todo lo que sabe con relación al narcotráfico, ¿es un seguro o un peligro para usted? Uno cuando trabaja, cuando se inicia en este trabajo, sabe la regla del juego. Así como el jugador de fútbol sabe que en algún momento puede romperse la pierna, nosotros sabemos también los riesgos que corremos nosotros, no tanto, pero sí nuestra familia, ¿verdad?, que es el lugar más vulnerable que el narcotraficante usa para cualquier cosa. Pero estamos tranquilos, estamos en paz con Dios, con nosotros mismos, y puede ser un seguro de vida, como puede ser también un silencio dentro de la regla y del trabajo de la inteligencia que uno desarrolló. ¿Cree usted que tiene precio su cabeza? Bueno, me comentó un amigo hace 5 días atrás de que en Pedro Juan Caballero estaban buscando una persona y tuve contacto con la persona y me contaron ya quiénes fueron a contratarle. Yo ya puse eso en poder de una escribanía y está todo bien encaminado, y así que la vida va a continuar y seguiremos viviendo hasta que Dios diga basta, ¿verdad? ¿Puede usted adelantar nombres? No, pero te adelanto que está ya en una escribanía, están los nombres, las grabaciones, están todo allí. Bien, señor Bernie, muchísimas gracias por haber estado aquí, aunque le somos sinceros, hubiésemos querido más cantidad de respuestas con relación a las preguntas que teníamos preparadas para esta noche. Pero en fin, el tiempo se encargará de dilucidar las otras incógnitas que restan con relación a este caso tan polémico. Yo agradezco la oportunidad que me han brindado para poder venir a contestar las preguntas que la ciudadanía está ansiosa de saber, y es la primera vez que estoy saliendo en este tipo de programa, así en una forma seria,
y explicando, y queriendo, y explicando que dentro de poco, cuando termine todo esto, estamos escribiendo un libro sobre todo lo que ha ocurrido, y ahí vamos a tener todos los datos. Por eso que estoy seleccionando mucho, porque si llego a contar todo acá, ya el libro no va a ser novedad. Entonces también de paso una propaganda al libro que está por salir. Bien, muchas gracias, señor Berni. Ustedes, amigos telespectadores, sacarán sus propias conclusiones de las palabras del ex agente de la Senat, Miguel Ángel Berni. El tema de las drogas tiene intrincados vericuetos en nuestro país y dará aún mucho que hablar. Aquí en el 13 y en Más Informes, volvemos enseguida. Más Informes. Bien, son los minutos finales de nuestra entrega de la fecha y en 7 días, el siguiente martes, Más Informes estará con ese tema ya anunciado, la amplia investigación acerca de círculos de autocancelado. Tendremos una interesante charla con la primera dama de la nación, Teresa Carrasco de Guasmosi, quien habla como pocas veces lo ha hecho acerca de acuciantes aspectos de la actualidad nacional. Y otros temas de interés con el sello de Más Informes para el próximo martes aquí en el 13 en la red privada de comunicación. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces.